mire, ya lo decíamos, el COVID-19 tiene muchísimas aristas. Otra es la económica, está afectando los precios del petróleo, del dólar, está moviendo también mucha política internacional. Por eso le agradecemos mucho a Joaquín Ortega García, que nos acompaña esta noche. Joaquín, bienvenido, muchas gracias. Hola, muchas gracias, Luisa, gracias por la invitación. Al contrario, Joaquín, hablábamos un poco fuera de cámara sobre algunos temas que en particular vale la pena seguir. El tema, por ejemplo, de Venezuela y la negación de algunos organismos internacionales a mitigar este daño económico que está sufriendo, el tema de la relación México-Estados Unidos. Tú danos un poco de luz de la política que está revelándose, que está exhibiéndose con este COVID-19. Bueno, pues como tú adelantabas, precisamente, por desgracia, este tipo de emergencias no está sacando lo mejor de las personas, y en el caso de Venezuela, que está sufriendo una crisis económica con la caída de los precios del petróleo, se suma esta crisis sanitaria, a la cual está tratando de atender con ayuda de la Organización Mundial de la Salud y de la República Socialista de China, pero sobre todo lanza esta petición al Fondo Monetario Internacional para ayudar económicamente y a todos los enfermos de Venezuela, que hasta ahorita suman apenas 36. El problema es la relación de Estados Unidos y Venezuela sumada a la del FMI nunca ha sido buena. De acuerdo con el gobierno venezolano, todos los regalos del FMI son regalos envenenados. Todos sus créditos implican una serie de obligaciones que posteriormente tendrían una enorme afectación sobre todo a la población más vulnerable del país. Ellos sabían muy bien que este crédito no iba a ser aceptado por el FMI, no nada más por la relación que ya te dijo anteriormente es muy mala, sino porque el FMI está sobre la misma pauta de Washington. Ellos no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, ellos reconocen a un señor llamado Juan Guaidó. Entonces, la respuesta del FMI ha sido negativa, efectivamente, y pusieron a Juan Guaidó como parte del pretexto por el cual negaron este crédito. Ahora, tenemos que recordar que en este año el canciller venezolano Jorge Arraiza ya había denunciado ante la Corte Penal Internacional a los Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. Así que esta petición, que sabían que iba a ser negada de parte del gobierno de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, en realidad es una especie de truco político. El coronavirus no ha hecho que se paren todas las estratagemas del teatro político mundial. Al contrario, ellos sabían que iban a negar este crédito basados precisamente en el apoyo de Washington. Entonces, simplemente van a anexar esta negativa como parte de su expediente en la Corte Penal Internacional en contra de Estados Unidos, como una prueba más de que a Estados Unidos no le importa la humanidad o el futuro de las personas en Venezuela, sino que su estrategia es política, y en este caso están usando al Fondo Monetario Internacional para lograrlo. En cuanto a lo que me menciona respecto a la relación Estados Unidos-México, el problema es económico. El canciller dijo que han estado hablando con el presidente Donald Trump y con las autoridades norteamericanas para evitar un cierre en la frontera México-Estados Unidos, a pesar de que el cierre en la frontera Canadá-Estados Unidos ya se dio. El cierre en la frontera México-Estados Unidos es algo con lo que Donald Trump está amenazando desde que entró al poder, quizá desde que está en campaña. Así que no es algo nuevo, no es algo que venga por el lado de la emergencia sanitaria. De hecho, el pretexto que él puso fue la migración. Esta es una amenaza que no ha salido de la mesa desde que está en presidencia y va a continuar ahí. No creo que en algún momento, por lo menos en el futuro próximo, se concrete, porque por lo menos 6 millones de empleos en los dos lugares dependen de que el comercio en Estados Unidos continúe. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Detrás hay una crisis mundial gigantesca, una crisis mundial que es anterior a la crisis del coronavirus, que está siendo predicha por el propio Fondo Monetario Internacional desde el último trimestre del 2018. La desaceleración pactada de la economía es anterior al virus. Viene, si no recordamos, con el intento de la Unión Europea por hacer un concierto de naciones y bajar la producción con pretexto del calentamiento global. Ahora está el coronavirus, ahora esta es la razón por la cual la economía mundial está llegando a
a una desaceleración pactada, se paran los vuelos, se paran las rutas comerciales, pero lo primero que vemos en México, antes que la tragedia biológica, estamos viendo una tragedia económica. Sí. El primer impacto que vemos de todo esto es que muchas personas han sido despedidas, sobre todo en el sector turístico. Si lo puedes ver en las playas, lo vemos en Tulum, y son personas que son, digamos, puestas de baja sin goce de sueldo. Se están cerrando los negocios, las personas que están manejando su Uber tampoco ya les están abriendo la posibilidad. Entonces, en México se viene una crisis económica muy grave, y si se prolonga esto durante algunas más semanas, ¿qué va a pasar con todas las personas que se quedaron sin empleo, que no tienen seguro médico, que están quedando en el desamparo? Por desgracia, la única solución, la única salida que hay a esta crisis, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica, es más y más intervención estatal. Sin duda. Antes de entrar de lleno a este último tema, al de justo las medidas, a la discusión entre público y privado en materia de salud aquí en México, no quiero dejar pasar, Joaquín, la oportunidad, porque ahora que mencionabas el tema de Venezuela y su larga lucha política con los Estados Unidos, no puedo evitar pensar en otras naciones latinoamericanas como Bolivia, como Cuba, que han denunciado que Estados Unidos tiene alianzas, digamos, con organismos internacionales para favorecer a ciertos personajes de oposición a los gobiernos, específicamente de izquierda. ¿Ves que esto esté cambiando? Que es decir, esta relación cada vez más evidente de Estados Unidos con algunos organismos internacionales esté provocando una reconfiguración de los poderes a nivel mundial. Esto no está cambiando. Okay. Efectivamente, tienes razón. Los Estados Unidos, con ayuda de los organismos internacionales que han sido sus aliados históricos, están promoviendo cambios políticos en la región. Esto no ha cambiado. Por desgracia, el virus no ha hecho que las personas, sobre todo en el marco internacional, se tienten el corazón y empiecen a pensar más en el futuro de la humanidad. Sigue el teatro político como ha seguido hasta entonces, a pesar de que las fronteras económicas empiecen a enfriar, las tensiones políticas siguen ahí. Recordemos, por ejemplo, que el FBI hace poco hizo un gran descubrimiento sobre una secta de varios personajes de la política latinoamericana y de los empresarios latinoamericanos y norteamericanos. Y bueno, uno de estos nombres es Alejandro Betancourt. Alejandro Betancourt, un empresario venezolano muy ligado con las élites económicas en Latinoamérica, pues era parte de la secta. Y cuando Donald Trump y el FBI entran y desarman la secta, cambian algunos de las condenas, digamos, les prometen no seguirlos persiguiendo a cambio de ciertos apoyos. Y estos apoyos, en el caso de Alejandro Betancourt, se tradujo directamente en apoyo económico y político a Juan Guaidó. Lo vimos hace poco en el Congreso norteamericano, 100% apoyado por Donald Trump, y pues esto sigue así. Por desgracia, el panorama político, en América Latina respecto a Estados Unidos no ha cambiado. Aquí la única relación que más o menos se ha mejorado es la de México, curiosamente. Oye, y hablando justamente de México, entonces, ¿cómo ves? Y te recuerdo un tuit, o lo recuerdo para nuestra audiencia, de Ebrard. Hace 3 horas conversé con el secretario Mike Pompeo, le propuse que las medidas para evitar la propagación del COVID-19 no paralicen la actividad económica, etcétera, etcétera. Encontré buena disposición. ¿Esta disposición entonces es real en tu análisis? ¿Es correcto? ¿Estamos en un buen momento con los Estados Unidos? Estamos en un buen momento con los Estados Unidos, pero la crisis económica va a crear estragos forzosamente, va a crear una nueva relación. Nosotros tenemos una relación muy dependiente de Estados Unidos. El 80% de nuestras exportaciones son Estados Unidos, y cerca de la mitad de ese 80% es en automóviles. Entonces, la relación es de manufactura, y estamos ante un escenario económico mundial en donde este tipo de relaciones va a cambiar de manera definitiva. Se nos puede pasar la gripa, pero el problema económico no se nos va a pasar con ella. Vamos a dejar de ver estas economías dedicadas a la manufactura para una venta de un comprador desconocido, y vamos a entrar otra vez a una dinámica de fronteras cerradas y de autosuficiencia económica dentro de las naciones. Repito, vamos a ver
más y más intervención estatal en todos los estados. Los Estados Unidos acaban de pasar en el Congreso un paquete económico para apoyar a los más desposeídos, a la gente más vulnerable, a las personas que se quedan sin empleo, a las personas sin seguridad social, que no tiene precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos viendo nuevamente al Estado moderno tomando las riendas de la economía y de la sociedad. Le podemos dar otra vez impulso a la historia. Parece una medida que hubiera propuesto más bien Bernie Sanders y no Trump, pero bueno, como dices, estamos viendo sin duda sorpresas en la política. Joaquín, nos quedan unos segunditos, tenemos que ir a una pausa comercial. ¿Dónde te puede seguir haciendo cuestionamientos nuestra audiencia en caso de que todavía tengan dudas sobre estos temas? Pues muchas gracias. Si ustedes me buscan, estoy en Twitter, mi cuenta es @juaco_org, así como lo escuchan, hay un changuito rosa en el avatar. Y pues ahí me pueden ver. Muchísimas gracias por la invitación, Luisa, y a toda la audiencia de La Octava. Al contrario, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Joaquín. Igualmente, hasta luego.